Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy comentamos 3 películas argentinas. Los Convencidos, dirigida por Martín Farina, Luminum, de Maximiliano Schoenfeld, y Blondie, de Dolores Fonsi. Además, novedades en el panorama de festivales. Estamos de vuelta, volvimos. Es un gusto para nosotros retomar este espacio en donde vamos a continuar hablando de cine, de festivales, de autores, de toda la propuesta que nos presente el Séptimo Arte para este tiempo. Y Jimé, te saludo, ¿cómo estás? Así es. Volvimos, estamos se en extrañaba. el estudio, volvimos, sí, y por supuesto vamos a seguir entreteniéndonos con películas que nos encanta sugerirle a nuestro oyente. Y bueno, como veníamos diciendo, hoy tenemos novedades que están resurgiendo en las pantallas. Sí, vamos a hablar de distintas películas que están en circulación, que han tenido estreno reciente, y vamos a empezar con una que le corresponde al director argentino Martín Farina, de quien hemos hablado en otras oportunidades en nuestro programa, pero llega a Córdoba, específicamente a la sala del Cineclub Municipal Hugo del Carril, su más reciente película, Los Convencidos. Película que inició ya hace unos meses atrás su recorrido por el Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, Bafisi, y que, bueno, ahora tenemos la oportunidad de ver en sala. Sí, hemos hablado de Martín Farina. Hemos tenido aquí mismo en el estudio como invitado para conversar sobre sus obras. El Fulgor, otra película que él realizó en 2021. Hablamos con él de Los Niños de Dios, una gran película del 2020. Mujer Nómada en 2018. El lugar de la desaparición también, 2018. En fin, películas que muestran una mirada distinta, ¿no? Y una estética distinta que lo caracteriza a este director, montajista también, licenciado en comunicación, primero por la Universidad Nacional de La Matanza y después se metió de lleno en el mundo del cine, después de pasar por la música, la filosofía también, ¿no? Y camarógrafo, por supuesto. Se ocupa de prácticamente todas las áreas que hacen a la realización y se notan los resultados. Es alguien que piensa el cine desde sus distintas facetas y en este caso Los Convencidos nos plantea una película episódica. Es la primera vez que él propone esta estructura en una película y teniendo en cuenta que veníamos de ver una de sus películas anteriores, El Fulgor, en donde exploraba visual y sonoramente los colores y las costumbres en torno al trabajo en el campo, pero también al mundo del baile y el carnaval de Gualeguaychú. Ahora hace un giro hacia una estética en blanco y negro, en donde nos propone en diferentes episodios poder ver cómo habla, cómo dialoga y cómo discute o debate en distintos grupos de personas. En este caso, estas personas están vinculadas con el realizador, muchos son amigos, son familiares,
Y cada episodio nos muestra una faceta diferente de lo que es debatir ideas hoy en día, ¿no? Lo que tiene Martín es la capacidad de extraer algo muy peculiar de aquello que aparentemente es completamente intrascendente. De repente una juntada, una reunión de amigos puede devenir en un debate sobre experiencias traumáticas del pasado en una institución educativa, por ejemplo. En el primer episodio, de hecho, vemos a su prima, que ya habíamos visto en una película anterior, exponer teorías y modelos de negocio muy propios de estos tiempos, en donde hay toda una filosofía por detrás de buscar independencia financiera, buscar oportunidades de progreso mucho más rápido de lo que el sistema tradicional, como ella bien declara allí, nos ofrece. También aparecerán amigos del director que discuten sobre los alcances de un emprendimiento, ¿no? Y cómo eso también afecta las relaciones y los vínculos. Cada episodio tiene una manera en particular de plantear no solamente un tema, sino se busca registrar de una manera diferente. En este sentido, asistimos a muchas de estas discusiones como testigos a través de la cámara. La cámara nos permite contemplar, pero también mirar con la distancia justa a lo que está sucediendo. El debate no pretende una toma de postura inmediata, aunque no por eso hablemos de una presunta neutralidad, sino más bien dejar que los acontecimientos sucedan y que la propia dinámica de la conversación vaya decantando o se vaya orientando por sí sola hacia algo que el director está dispuesto a registrar a la espera de que algo pase y su cámara lo tome. En este sentido me parece que es muy interesante esto porque de verdad fluyen las conversaciones con una naturalidad que difícilmente se logre los guiones más tradicionales a los que estamos acostumbrados. Y la cámara ocupa un lugar que no es el mismo en cada uno de los episodios. Quiero decir, hay una manera diferente de plantear la puesta de cámara. Y los diálogos muchas veces se van cruzando, se van superponiendo y es muy poca la intervención que el director tiene sobre lo que va filmando. La duración de los planos varía según las necesidades de cada situación y aquí también se nota la precisión que tiene Farina para poder registrar esa situación en ese momento y ese contexto determinado. En definitiva, es una película que en tiempos en donde las discusiones se repliegan exclusivamente en la esfera de lo virtual y lo privado, poner en el centro la discusión de ideas y con mucha pasión en varias ocasiones, le da una pertinencia a la película que es para destacar. Entonces estamos hablando de Los Convencidos, que llega a la sala de Lugo del Carril a partir de esta semana. Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta. Vamos a hablar de Maximiliano Schoenfeld, un director que ha hecho películas como Jesús López en el 2021, de la cual hemos hablado, La siesta del tigre en el 2016, La helada negra 2015, Germania en el 2012 y otras películas más. Este director argentino tiene una película que se llama Luminum, que es un documental con algo de ficción, porque hay toda una apuesta pensada también para ficcionalizar la película, sobre todo teniendo en foco la mirada puesta en dos protagonistas reales, que son Silvia y Andrea, madre e hija. Hablamos de Silvia Pérez Simondini y Andrea Pérez Simondini. Y tiene también una poesía que va registrando en la película el tema de las luces con los avistamientos, ¿no?, de ovnis. Ellas dos, Silvia y Andrea, son dos ufólogas de renombre. Toda la película fue rodada en Victoria,
antes de la pandemia y fue editada, llevó la película 5 años de producción para ser finalizada. La edición fundamentalmente se hizo en pandemia, donde allí pudieron encontrar mucho material de archivo que tenían ellas, muy interesante para poder resignificar todo el trabajo que vienen haciendo. Ellas se encargan del Museo de Lovnik, que justamente se lo ve en la película, allí ubicado en Victoria, donde hay libros, fotos, objetos y reproducciones relacionados con el avistamiento de objetos voladores no identificados. Y se ve mucho el río Paraná, el Entre Ríos, y la puesta de cámara es bellísima, la fotografía. Tiene pasajes muy poéticos y tiene mucho del registro del retrato, no solamente de estas dos protagonistas, que subraya todo el tiempo, sobre todo porque además cuenta la amistad que hay entre ellas más allá de la relación filial que tienen, que eso es muy lindo, como lo cuenta, sino también el retrato de otros personajes que van intercambiando ideas con ellas y van apareciendo en el relato. Bueno, es muy interesante. Estuvo en la 37 edición del Festival de Mar del Plata, en el 2022. Es muy interesante también cómo ellas aparecen filmando, haciendo un trabajo de campo, haciendo entrevistas y cómo están presentes esos registros también de ellas, junto con el de Maximiliano Schonfeld, el director que tiene una mirada totalmente distinta y otra puesta de cámara, ¿no? Y ahí se nota el quiebre, sumándole el material de archivo que les comentaba. Hay algo que leí que me pareció muy lindo sobre esta película y dice así: pese al abismo entre un mundo y el otro, hablando de estos mundos, ¿no? El terrenal y este totalmente extraño, ajeno a nosotros, desconocido, por así decirlo, pese al abismo entre un mundo y el otro, la imagen cinematográfica une tiempos y distancias disímiles. Una caricia que cobija encuentros posibles, aunque sea en la ficción, a la par que se divierte con disfraces de cartón y papel aluminio que entibia nuestra inocencia. Esto lo decía Alexandra Vázquez Peña en una crítica que hace a la película, que me pareció muy lindo para subrayar porque tiene que ver con esa mística que tiene la película, con esa magia, con eso maravilloso que puede hacer el cine con su poder absoluto para poder narrar historias, ¿no? Sea del formato que sea. Y en este caso hay algo del documental de creación que se podría llamar así porque no es para nada tradicional y, como decía recién, juega mucho con la poesía en ese descubrimiento de las luces y con texturas distintas, porque estamos hablando de registros con formatos distintos, hay imágenes en VHS, por ejemplo. Entonces eso genera una materialidad distinta al momento de visualizarlo uno como espectador y es muy lindo encontrarse con ese material y además con la sorpresa en off, ¿no? Escuchando las voces de las personas que están vivenciando determinadas situaciones en ese lugar, ¿no? Tan mágico. Me pareció que Schonfeld continúa con lo que ya había planteado en La siesta del tigre años atrás. Si en ese momento él procuraba seguir las peripecias de un grupo de hombres que pretendían encontrar los presuntos restos fósiles de un animal prehistórico, acá sigue de cerca a esta madre y su hija para ver qué son capaces de hacer con este conocimiento que buscan divulgar también. Hay algo que creo que es pertinente destacar y es que hay un gran respeto por las personas retratadas, con una distancia justa. No es una distancia que implique un no involucrarse, pero tampoco es un apego, digamos, tan cercano. Creo que Schonfeld maneja el vínculo con ellas de una manera precisa y lo que le interesa es esto, explorar qué pasa en esa dinámica madre-hija en este contexto de una investigación que podríamos llamar amateur, si se quiere, pero muy noble. Hay algo que la película respira en esa nobleza, que ya aparecía en La siesta del tigre. Está este respeto. Remarco esto porque por la temática podría sentirse la tentación de a veces ridiculizar un poco o tomar a la ligera lo que se está exponiendo. O sea, los respeta y al mismo tiempo entiende que es un campo, una experiencia que se construye
con la observación, y eso la película lo traduce en la puesta en escena, esa observación nos hace parte de la misma, y que lentamente nos va devolviendo una imagen a la cual no estamos habituados, esta de la contemplación de los cielos, ¿no? Y esas panorámicas y esos planos generales en el anochecer de Victoria son un acierto visual y, como decía Jimé, un deleite hasta poético. Entonces, esta aventura, este sentido de la aventura en el cine es algo que también se agradece. Claro, además la noche acá está muy bien retratada constantemente. Los avistamientos de noche están retratados más allá del material de archivo, sino en el trabajo de búsqueda, el trabajo de campo de ellas y en la interacción con otras personas para poder retratar esos momentos. Y el registro fotográfico es impecable, en eso hay que destacarlo. Y por supuesto, sí, esta es una ciencia que lleva unos años, tampoco tanto, y me parece importante que una película lo pueda llevar al tema a la pantalla. Me parece que está bueno poner el foco ahí en un tema que es interesante, es muy, muy impresionante, muy, muy, muy extraño, pero hay toda una ciencia detrás que está avalando este tipo de hechos, ¿no? De situaciones, y no es algo tan narrado generalmente en las películas con ese respeto. Así que me parece muy bien la tarea de Maximiliano en esta oportunidad. Una película entonces para recomendar del cine argentino. En el cine contemporáneo argentino se le suele dedicar un gran espacio y un tiempo a registrar los vínculos afectivos, especialmente a las familias. Hemos visto muchas comedias costumbristas, por ejemplo, que han transitado por este camino, o dramas intimistas que buscan acercarse a las diferentes modalidades vinculares entre los personajes. Se ha estrenado recientemente la película debut de la reconocida actriz Dolores Fonsi, y nos referimos a la película Blondie. Cuando un actor, una actriz pasa de estar frente a cámara a luego el trabajo detrás de cámara, uno se pregunta en qué resultará dicha película. A veces nos genera dudas, a veces nos genera expectativas. Creo que en este sentido Dolores Fonsi toma toda su experiencia frente a la cámara para también traducir esa manera de estar en escena y desplegar un personaje a la hora de tomar decisiones en una puesta en escena y ya en un rol completamente distinto, ¿no? En donde se necesita manejar distintas variables que confluyan en la película en cuestión. Blondie pone su atención en el vínculo entre una madre y su hijo, pero no es cualquier vínculo, y creo que ahí la película aporta algo distinto a poder pensar en este tiempo cómo se dan las dinámicas familiares, principalmente en el contexto de una cierta clase media que tiene que lidiar con distintas situaciones de la vida cotidiana y del devenir de las transformaciones incluso sociales y culturales en las cuales estamos inmersos. Blondie, como decíamos, es una mujer joven que tiene un hijo de alrededor de 20 años. Lo tuvo a los 15, o sea, eso queda bien claro en la película. Y esto sin duda trae desafíos. ¿Cómo es criar y educar a un hijo con el cual se tiene muy poca diferencia de edad? Entonces, esto que podría ser un condimento para un drama recargado y propenso a tener un tono aleccionador, si se quiere, en cierto momento, me parece que es tomado desde otro lugar para demostrarnos y poder acercarnos a las vicisitudes de este núcleo familiar tan atípico. Atípico en muchos sentidos.
porque la distancia entre madre e hijo, en este caso, prácticamente por momentos desaparece y parecen invertirse los roles. Uno no sabe muy bien quién es el progenitor y quién es el hijo por momentos. Blondie trabaja encuestando personas en el conurbano o en la misma ciudad y no es un trabajo que le encante, pero lo hace con responsabilidad. Mientras su hijo, Mirko, es un gran dibujante, tiene mucho talento, está buscando nuevas oportunidades de crecimiento personal. Y vamos conociendo el entorno de estos personajes, ¿no? Aparece la mamá de Blondie, interpretada por la gran Rita Cortese, y aparece su hermana, interpretada por Carla Peterson. Una hermana que funciona como un espejo distorsivo, es decir, antítesis de lo que vemos en Blondie. Una mujer súper estructurada, casada, con hijos, con un marido con el cual no se lleva demasiado bien, que le suma a la película una capa, una posibilidad de lectura diferente también. Hay un hecho que se destaca de principio a fin en la película y que los une a ambos personajes, madre e hija, que es compartir, por ejemplo, fumar marihuana juntos. Esto no está dramatizado bajo ningún punto de vista en la película, tampoco se subraya, simplemente es parte de lo que la trama propone. Y lo interesante es esto, es ver cómo la película va captando elementos de lo contemporáneo sin forzarlo, sin subrayarlo, sino entendiendo que son dinámicas que constituyen una experiencia de época, si se quiere. El pulso de la narración, digamos, del relato de esta película va siendo marcado por el primer disco de Velvet Underground, que eso es algo también como de sello personal de la propia Dolores Fonzi, porque hay cosas referenciales, algunas autorreferenciales. Bueno, es un disco que ella le identifica de alguna manera, por eso está presente, como también hay cuestiones de su vida personal, como un poema que le recitaba a su abuela, o los juegos de palabras con los que se divertía siendo chica junto a sus hermanos. Así que ahí aparecen ciertos elementos de Dolores que pone en juego, ¿no? En este rompecabezas, en esta película. Bueno, por supuesto, hay un viaje iniciático hacia la adultez en el que los dos, madre e hijo, le ponen fin a sus adolescencias, porque tal cual crecen juntos. Eso se ve mucho en la película y es interesante cómo lo narra también. Y la presencia de Leonardo Sbaraglia en la película también hay que remarcarla. Tiene un reparto muy, muy interesante. Y hay momentos de pasajes, ¿no? En la película de Road Movie, ¿no? Que también le da eso de esa característica de indie a la película por momentos, que la lleva con un ritmo muy particular y queda muy lindo, muy, muy lindo en todo el engramaje, ¿no? Para poder narrar la película. Hay una gran decisión y un cuidado sobre los colores y la iluminación que me llamó la atención, teniendo en cuenta el debut, ¿no? Generalmente los debuts tienen vacilaciones, tienen intuiciones que no siempre logran plasmarse en el registro, en la puesta en escena, y acá parece haber un pulso mucho más firme. De hecho, la película arranca con un plano secuencia bastante elaborado, muy logrado, por cierto, en el que la vemos a la protagonista despertar, levantarse de la cama, ir rumbo, vestirse y salir hacia el trabajo. Ya ahí nos da cuenta de alguien que está pensando el registro por detrás y que no está dejando librado demasiado al azar las diferentes decisiones estéticas y formales. La musicalización, las decisiones de cómo iluminar las escenas y cómo trabajar sobre los personajes dan cuenta de que estamos hablando de, aparte de una gran actriz, también de una interesante directora que veremos cómo sigue su obra. Así que este es nuestro comentario para la película Blondie. En el panorama de festivales nacionales llega la edición número 23 de la Muestra Internacional de Cine Documental DOC Buenos Aires. Empezó el pasado 22 de agosto y se extiende hasta el 27 de agosto y contará en su programación con
distintas secciones y actividades especiales como charlas y una masterclass con el cineasta Mirko Stopar. La apertura estuvo a cargo del cineasta Gustavo Fontán, quien presentó su más reciente película, La Terminal, una exploración de los espacios públicos que están circunscriptos a la Terminal de la Falda, en la provincia de Córdoba. También el festival cuenta con las secciones La política de los autores, La presencia del pasado y A propósito de lo real. Como nos tiene acostumbrado, la muestra documental Doc Buenos Aires plantea una serie de films contemporáneos de distintas partes del mundo que exploran las distintas posibilidades con lo que llamamos lo real y cómo la cámara, en definitiva, nos permite ver desde otra perspectiva sucesos históricos, políticos y también culturas e idiosincrasias muy lejanas a veces a la nuestra, pero que son necesarias para poder tener una lectura del mundo mucho más amplia. Hasta el 27 de agosto entonces se desarrolla la edición número 23 de el Doc Buenos Aires. Y vamos llegando al final de nuestro primer episodio en este nuevo formato, y para nosotros es un gusto darle continuidad a la propuesta que iniciamos ya varios años atrás y seguir contando con el apoyo de quienes nos comparten en redes sus comentarios, sus devoluciones, y procuraremos seguir trayendo más comentarios de películas, estrenos, tanto en salas como en plataformas, el circuito de cineclubes, salas alternativas, cobertura de festivales, bueno, lo que ya hace a la propuesta general desde este espacio. Por supuesto también entrevistas, así que les agradecemos desde ya que nos sigan escuchando. Cerramos aquí, nos reencontramos la próxima semana. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.